Segundo, lo segundo es que yo tengo que entender que yo tengo un trabajo que hacer, porque el trabajo que yo hago es adoración a Dios. Con esto yo adoro a Dios con mi trabajo, con ese ministerio, yo estoy adorando a Dios. Y lo tercero es que yo soy parte de un cuerpo para edificación de este cuerpo. Porque hemos visto que en los últimos años los dones se han usado para beneficio de quien posee el don. Pero Dios impartió dones a su iglesia para la edificación de la iglesia. Ese es el fin de los dones. Lo aprendimos el año pasado. Entonces, el cuerpo de Cristo tiene que edificarse entre sí, porque lo que yo no tengo lo tiene la pastora Carmen. Y la pastora Carmen me va a edificar con su don, pero lo que yo tengo edifica a la pastora Carmen, por poner un ejemplo. Entonces, yo tengo que entender que si yo soy parte del cuerpo de Cristo, si yo tengo un llamado a ser apóstol, a ser profeta, a ser maestro, a ser pastor, ¿verdad? A ser evangelista, no es para mi beneficio, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso, nosotros hoy vamos a aprender esto, porque se nos dice, somos cuerpo de Cristo, la iglesia es cuerpo de Cristo, pero inmediatamente el miembro recibe el don, se olvida de este propósito. Se olvida de que tiene una meta, que tiene que crecer a la estatura de Cristo, que tiene un trabajo que hacer y que tiene que edificar a la iglesia o a la congregación donde Dios lo ha puesto. Y es muy importante entender esto. Entonces, dice que la idea de ser cuerpo de Cristo, Pablo lo presentó como una metáfora poderosa. Él habla de la relación íntima y orgánica de cada creyente. Y pone, por ejemplo, de que Jesús entonces es la cabeza del cuerpo. Yo nunca, como miembro, me puedo creer cabeza porque ya hay una cabeza. Ya hay una cabeza. Entonces, ¿qué significa esta metáfora de la expresión del cuerpo de Cristo? Pablo lo primero que quiso decir es que todos juntos somos el cuerpo de Cristo. Uno no puede ser cuerpo porque le faltan miembros. No puede ser, no puede ser cuerpo. Y esta palabra tiene una unión inseparable. Entonces, Cristo, que es la cabeza, ¿verdad? Y el creyente tienen que estar unidos. Entonces, yo no puedo decir que yo soy cuerpo si yo no estoy unido primero a Cristo. Esto es muy importante. Y tampoco soy cuerpo si no estoy unido a mi comunidad de fe. Pero tampoco soy cuerpo si no funciono. Si yo no funciono, yo no soy cuerpo. Porque cuando un miembro del cuerpo no funciona, inmediatamente esa persona hay que llevarlo a un hospital y hay que llevarlo a emergencia, a un intensivo para ver por qué ese miembro del cuerpo no está funcionando. Entonces, si yo no entiendo que siendo miembro del cuerpo de Cristo, yo tengo un llamado a que yo tengo que trabajar, yo tengo que funcionar. Entonces, al ser el cuerpo de Cristo, cada creyente tiene un propósito y una función específica dentro del cuerpo. Así como el cuerpo humano está compuesto por diferentes miembros, el corazón no puede hacer la función del cerebro, porque no fue diseñado para ser cerebro. Él fue diseñado para bombear sangre. Y así sucesivamente, cada quien tiene habilidades distintas, pero esa diversidad que se manifiesta en dones y en ministerio es lo que hace necesario para que el cuerpo sea saludable y funcione. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. Otra parte es que yo tengo una responsabilidad. Ser parte del cuerpo de Cristo implica a que yo no voy a ser un espectador. Yo no voy a ir, yo soy parte de esta iglesia, pero yo no más voy a sentarme a la iglesia. No, yo no puedo ser pasiva. Tengo que ser activa.
porque como lo decimos, y vuelvo y lo repito, si un órgano no hace su función diaria, tenemos problemas. Por eso tenemos prácticas que son responsabilidad. Entonces, como miembro del cuerpo tenemos responsabilidades. La primera responsabilidad es que usted y yo tenemos que amarnos. Tenemos que amarnos. Y el apóstol Pablo nos exhorta, dice, y todo el cuerpo bien ajustado. Hay que hacer ajustes y unido. Pero esos ajustes no los hacemos usted y yo. Porque es muy difícil, yo siendo diferente, ajustarme con otro que es más diferente que yo. Esos ajustes, ¿quién es que lo hace? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo sabe mis capacidades, sabe mis debilidades. Entonces, Él va transformándome para que yo ajuste en el cuerpo. El Espíritu Santo es la coyuntura del cuerpo de Cristo. Porque a través de Él es que somos renovados y somos ajustados. Y retenga esa palabra en la clase, porque si usted y yo hoy, en toda la semana preparando la clase, yo identifiqué todas las áreas que yo todavía necesito ajustes. Créame, miren, yo hice mi listica y ahí la tengo. Señor, todavía necesito ajuste en esto, porque como que todavía choco, como que no encajo, como que no caigo. Y sí. Entonces, todas las coyunturas se ayudan, porque el Espíritu Santo y cada parte del cuerpo tiene, me acuerdo que a los 15 años a mi prima tuvieron que ajustarle un pie porque ella tenía un pie más largo que otro. Entonces ella caminaba desbalanceada. Y esta operación fue para mí, yo enterarme de que mi prima tenía un pie más largo que otro y en su cadera hubo que limar el hueso para que cayera. Y yo escuchar el proceso de cómo los doctores hicieron esta operación, me dejó a mí pensando, y cuando yo entendí lo que era el cuerpo de Cristo, yo dije, wow, Señor, así tiene que hacer tú con nosotros, tiene que limarnos, tiene que quitar esa cosa para nosotros poder encajar en el cuerpo. Y entonces dice que el amor es lo que me ayuda a edificar a otros. Y eso me implica que mi responsabilidad es ser solidario, de animarme y de sostener al otro. Además, pertenecer al cuerpo de Cristo implica el servicio a los demás. Pablo lo dice en Corintios 12:27, a ustedes se le ha confiado el honor de ser Cristo en este mundo. Escuche esto. A nosotros se nos ha confiado un honor de ser Cristo en este mundo. ¿Y qué significa esto? Que yo tengo que reflejar el carácter de Cristo. Y dice que cómo lo hago, cómo Él lo hizo, con el amor. Porque Jesús fue el ejemplo del amor. Lo dice Juan 3:16, ¿verdad? Entonces, otra cosa es que la incapacidad de un miembro resta efectividad al funcionamiento del cuerpo. Repito, la incapacidad. Esta palabra, ¿por qué? Porque dice que el Espíritu Santo me capacita. Pastora, ¿y cómo yo entonces soy incapacitado cuando yo no dejo que el Espíritu Santo me capacite? Porque Él me da conforme a mi capacidad. El Espíritu Santo reparte los dones conforme a mi capacidad. Entonces, ¿cuándo me vuelvo cuando yo me vuelvo una persona que tiene incapacidad? Cuando yo no acepto ese don que Dios me dio. Porque que Él conoce mi capacidad. Él no me puede dar algo de lo que yo no soy capaz de hacer. Entonces, la incapacidad, cuando yo quiero lo que el otro tiene, estoy restando al cuerpo porque hay una función que yo tengo que hacer que nadie la va a hacer por mí. Es mía, me pertenece a mí, yo tengo un rol en el cuerpo. Y dice que en algunos casos inmoviliza el cuerpo por completo. Y esto nos llama a la reflexión, porque a veces mi actitud
mi acción hace que la iglesia de Cristo se detenga. Porque Cristo quiere detenerse, porque Dios quiere detenerse, no. ¿Usted sabe por qué? Porque yo no quiero funcionar. Yo no quiero aplicar la capacidad que hay en mí. Entonces, un médico explica que en cierta ocasión, cuando una persona debe permanecer de pie, pronunciando un discurso mucho tiempo, hay un miembro de su cuerpo que tiene mucha importancia. Para un orador, la lengua es su miembro más útil. Pero imagínese usted, sin embargo, uno de los miembros más importantes es el dedo grande del pie. Diría yo, como dije, yo pensaría que para un orador la lengua es más importante, ¿verdad? Porque tiene que usarla para dar el discurso. Pero el médico dice que el más importante es el dedo grande del pie. Porque esa persona tiene que estar parada, hablando. Entonces, como esa persona tiene que estar mucho tiempo, aunque el dedo grande no resulte importante o atractivo, sin él, la persona no puede pararse a dar el discurso. Así hay muchos miembros en el cuerpo humano, a lo que ni siquiera nosotros podemos ver, pero si no funciona, el cuerpo se ve afectado. Entonces, muchos miembros de la iglesia a veces son el dedo del pie. Ese dedo que necesita el pastor para pararse en el púlpito a dar la prédica. Pero ese miembro no quiere ser el dedo del pie. Él quiere ser la lengua. Entonces, esto es muy importante que yo lo entienda. Si yo soy el dedo del pie, tengo que funcionar como el dedo grande del pie de la iglesia. Y no menospreciar esa capacidad que Dios ha puesto en mí. Porque por algo Dios me llamó a ser dedo grande del pie. Por algo Dios me llamó a ser el dedo grande de la iglesia. Amén. Sí, yo sé que usted iba a estar serio hoy en esta enseñanza. Y dice que otra cosa del cuerpo de Cristo es que nos habla mucho Pablo de que el cuerpo tiene que tener una unidad a pesar de la diversidad. Y eso es, mire, lograr la unidad en tantas personas diferentes, porque yo quiero que el otro piense igual que yo, es difícil. Pero le tengo una noticia, en Dios no es imposible, es posible. Y en 1 Corintios 12, Pablo nos enseña que el cuerpo en unidad, él habla de que aunque hay muchos miembros, ahí hablando de la diversidad, somos diferentes en nuestros talentos, en nuestra personalidad, en los trasfondos, de dónde venimos, de dónde Dios nos sacó. Somos diferentes hasta de ahí. Pero todos tenemos que entender que somos parte del cuerpo. En la iglesia, lo importante no es que yo soy diferente, ni de dónde yo vengo. Lo importante es que Dios me llamó a ser su cuerpo. Que Dios me llamó a ser su cuerpo. Entonces, cuando yo entiendo esto, entonces yo voy a ver que yo necesito al otro y esa diversidad entonces me va a enriquecer y me va a permitir cumplir mi misión y ser efectivo. Entonces, la unidad en la diversidad implica valorar y respetar a cada miembro. Como hablábamos ahorita del dedo grande del pie, ¿verdad? No debemos menospreciar, ni menospreciarnos nosotros ni a otros. Porque déjeme decirle que la iglesia hoy en día es una iglesia que se menosprecia. La iglesia de Cristo en su mayoría es una iglesia que se menosprecia, una iglesia que cree que no tiene poder. Es todo lo contrario.
sino que debemos reconocer la importancia y el papel único de cada miembro del cuerpo y valorar y respetar esa diversidad y trabajar en armonía. Porque dice que cuando se trabaja en armonía en la iglesia, en el cuerpo, dice que allí desciende bendición y que allí desciende la gloria de Dios y ahí avanza el reino. Por ejemplo, nosotros aquí en Inver tenemos una iglesia de 15 años, pero en esta iglesia ha sufrido muchísimas mutilaciones. Ha sido una iglesia que miembros han creído que ellos son lengua en vez de ser el dedo grande del pie. Y miren, ha pasado muchísimas cosas, pero Dios nos muestra que cuando hay armonía, su reino avanza. Y es importante yo entender esto y que todos servimos al mismo reino. Porque dice que un reino dividido entre sí no prevalece ni avanza. Entonces, ¿qué significa realmente yo ser el cuerpo de Cristo en el contexto de la iglesia según la enseñanza bíblica que Pablo nos está explicando? Es que ser el cuerpo de Cristo significa que todos los creyentes formamos parte de un organismo espiritual, que Cristo es la cabeza y que aunque yo entiendo que Él es la cabeza, dice que el cuerpo, aunque tiene muchos miembros, no todos tienen la misma función, pero siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Y vamos a entender esto un poquito más explicando la analogía. Primero, la unidad en la diversidad. Muchos dones, muchos talentos, muchas personalidades, pero cada miembro tiene una función. La interdependencia. Como miembro del cuerpo no podemos vivir aislados. Ah, sí, yo soy parte de esa iglesia, pero yo casi no me congrego. Ay, que yo no tengo tiempo. No, usted entonces no está, usted no ha formado dependencia del cuerpo. Jesús decía, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Si yo no me siento uno con mi hermano, entonces estoy aislado. Y que el Señor reprenda todo ese espíritu de isla de nuestras iglesias, por favor, porque una de las ventajas del cuerpo de Cristo es que tiene que vivir en comunión y tiene que servirse unos con otros. Y la Biblia, perdón, nos anima a que yo sirva, a que yo consuele y que yo me edifique con mi hermano. Entender que Cristo es la cabeza es que tenemos una dirección, tenemos una autoridad y que también Él nos va a guiar, nos va a nutrir, nos va a dar vida. Porque el cerebro, que está en la cabeza, cuando el cuerpo, por ejemplo, lo que me pasó a mí, yo sufrí un aneurisma cerebral. Mi cerebro se apagó, pero Dios en su misericordia, mis órganos siguieron funcionando como si mi cerebro estuviera encendido. Un milagro del Señor. Los médicos no entendían lo que estaba pasando conmigo, porque mis órganos, mi corazón siguió latiendo como si el cerebro le dijera a mi corazón que latiera. Los médicos no entendían esto, pero mi cerebro estaba apagado. Fueron 90 días en coma, en intensivo, y mi cerebro estaba apagado, pero mis órganos seguían funcionando. Cuando yo despierto, yo no me acuerdo de nada, pero yo veo mi cuerpo, que mi cuerpo no estaba, yo no estaba flaca, mi cuerpo no había cambiado, o sea, yo estaba igual, tal cual. Lo único que no tenía memoria, había perdido la memoria. Y cómo Dios guardó que cada órgano recibiera una orden divina. Entonces, Cristo es la cabeza. Y hay dirección
que Cristo da a cada órgano espiritual para que éste funcione de acuerdo al plan de Dios. Mi cerebro se había apagado, pero había una orden de Cristo hablando a mis órganos, diciéndole que ellos tenían que seguir funcionando porque había un plan y un propósito de Dios. Porque esta fue la palabra que el pastor Jason recibió. Ella no va a morir porque esto es para mi gloria. Entonces, cuando yo entiendo esto, entiendo por qué Cristo es la cabeza. Amén. Entonces, toda la analogía del cuerpo de Cristo es que tenemos un propósito común. Aquí nadie debe de andar aislado, solitario, llanero solitario. Ya eso fue en los 80, principios de 90, que estaba esa serie muy popular, el llanero solitario, y él andaba resolviendo todo él solo. No, en la iglesia no hay llanero solitario, no hay miembro solitario, porque tenemos un propósito común como cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es nuestro propósito? Glorificar a Dios. Anunciar el evangelio, ir a ser discípulos, enseñarles que guarden todas las cosas. Amén. Entonces, por eso, esta analogía yo tengo que entenderla. Y me encanta esta frase. El cuerpo tiene que ser edificado en calidad de las relaciones. Ah, pastor, explíqueme esto. Sí, no, porque yo sé que Aileen es parte de la iglesia, entonces yo hablo con Aileen por compromiso, porque ella va a la iglesia, pero yo no desarrollo con Aileen una relación de calidad. Entonces ahí hay una coyuntura que no está incapacitada esa. ¿Por qué? Porque yo no quiero dejarme trabajar por el Espíritu Santo para que me lime, para que me afine, para yo encajar con Aileen. Y así tenemos la iglesia hoy, que mucha gente quiere edificarse en relaciones según ellos. Ah, sí, yo puedo tratar con Aileen a mi manera, porque sí, sí, ella y yo asistimos a la misma iglesia, pero nosotros no andamos juntas. Entonces dice la Biblia que no pueden andar dos juntos si no se ponen de acuerdo. No puede haber edificación de calidad si no tenemos una relación de acuerdo. Porque tal vez Aileen cree que yo estoy, ¿verdad? Que yo sí quiero tener una relación con ella y Aileen está de buena gana ahí buscándome, saludándome, edificándome, pero yo estoy alejada de Aileen porque es que yo no me puedo juntar con Aileen. Y entonces, y así yo no soy cuerpo de Cristo, porque tengo que edificarme en la calidad, hacerlo todo como para el Señor. Entonces yo le voy a decir al Señor, ay Padre, yo no puedo, ay no, yo no puedo juntarme contigo porque es que después me contagio. No, no. Entonces dice que el cuerpo se edifica a través de la coyuntura, que es el Espíritu Santo, pero hay una razón. Y dice que el cuerpo tiene que ser edificado para completar la plenitud. ¿Pero cuál plenitud? La mía. Ay, sí, que yo me sienta bien. Yo tengo que sentirme bien. No, dice ahí que la plenitud que yo voy a alcanzar es la plenitud de Cristo. Porque esa es mi estatura, ese es mi estandarte, esa es mi meta. Entonces, es la cantidad del cuerpo que hace que yo me edifique. Y aquí yo sé que, ay, sí, yo quiero revelarle a ustedes una revelación que el Espíritu Santo trajo a la vida del pastor y mía. Evangelizar es usted comunicar el plan de Dios para esa persona. Y una de las cosas que tenemos en la iglesia, que salimos a evangelizar a los de afuera, pero nosotros mismos no nos estamos evangelizando. Y yo salgo a decirle a otro que Cristo los ama
que Cristo perdona, que Cristo levanta, que Cristo restaura, pero entonces yo que estoy en la iglesia, no quiero ser evangelizado, no quiero aceptar el plan de Dios para mi vida, no quiero caminar con el plan de Dios para mi vida. Entonces, una de las características del cuerpo es que el cuerpo ya fue evangelizado, ya el cuerpo entiende el plan de Dios, porque el cuerpo ya tiene un propósito. Ya el cuerpo tiene un propósito. Entonces, como el cuerpo ya tiene un propósito, el cuerpo ya sabe y por eso es edificado, porque sabe su función, ya entiende. Entonces, Dios nos está llamando a nosotros a entender que el plan de Dios para mi vida tiene que evidenciarse en el cuerpo de Cristo. Y dice que los miembros, hay algunos que dicen, ay, yo no soy digno porque yo no me puedo vestir como la pastora, yo no tengo esa misma, yo no soy digna. Entonces, no, tenemos que entender esto, de que hay un orden, pero también el honor no viene por posición, no viene porque una parte es más importante que la otra, no, porque eso es lo que ha hecho, es que ha creado divisiones en el cuerpo. Recuérdense, el cuerpo de Cristo no está dividido, sino que está unido en las coyunturas para edificación. Entonces, cuando el cuerpo se divide, aumenta la preocupación. Entonces, yo tengo que entender que si Dios, por ejemplo, cuando llegan jóvenes a la iglesia, nosotros los pastores nos preocupamos mucho, ustedes saben, porque los jóvenes necesitan mucho tiempo, porque es la edad donde tienen que ser, miren, afirmados. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros tenemos y le ayudamos a ellos a instruirlo en la evangelización, en el plan de Dios, que ellos entiendan su propósito. Y cuando ellos ven esto, nosotros nos ponemos felices. ¿Por qué? Porque esto nos quita una preocupación. Entonces, esto hace una experiencia única para para ese miembro. Entonces, cuando un miembro puede descubrir el don, el plan que Dios tiene, esto debería ser motivo de gozo en el cuerpo de Cristo, no motivo de tristeza. Ay, ay, ay. Ahora, Rosa Angélica es adoradora, ahí salió. Ahora va a tener yo competencia en el Ministerio de Alabanza. ¿Tú no viste? Ahora salió eso ahí. No, no debe de ser así. Porque es que la iglesia necesita a Rosa Angélica. Por algo Dios le dio ese don. ¿Qué yo tengo que hacer? Ponerme feliz, emocionarme, porque hay otro que se une a la función. No debe de esto de causar tristeza en mí. Esto debe de causar alegría. Amén. Pablo continúa diciendo que Dios ha preparado este proceso para que no haya desunión ni división, sino que los creyentes deberían tener el cuidado en las relaciones interpersonales. Como dice, de manera que si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se alegran con él. Pero mire, hermano, yo he estado en episodios donde se ha honrado a un miembro y hay caras cruzadas, hay tristeza. Entonces, cuando pasa esto, no se está haciendo cuerpo de Cristo. Ahí estamos siendo llaneros solitarios, personas tristes, que no le gusta que el otro avance. Entonces, no debe haber lugar para los celos en la iglesia. Lo repito, no debe haber lugar para los celos en la iglesia, porque todos los miembros somos del mismo cuerpo. Si uno recibe honra y honores, todos los demás compartimos esta alegría y también nos sentimos honrados. Cuando un miembro sufre, también compartimos su dolor.
¿Por qué? Porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Y lo que leíamos, que puso primero a quién, a los apóstoles. Miren, el ministerio de los apóstoles es tan fuerte, porque estos tienen que ir a levantar iglesia. Y levantar una iglesia no es fácil. Después están los profetas, pero los profetas modernos, que tienen el evangelio no, profetas que hablen la palabra de Dios. Profetas que confirmen ya lo que Dios me ha dicho. Nosotros no queremos adivinos, nosotros queremos profetas de Dios. Tercer lugar para los maestros, porque esto ayudan al crecimiento. Y lo leímos. Tenemos que alegrarnos, no ponernos tristes, porque dice que si vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él, que Dios me puso en la iglesia para que yo entienda que hay una capacidad espiritual. Por eso, los que ayudan tienen una gran utilidad en el cuerpo de Cristo. ¿Son todos apóstoles? No todos están llamados a ser apóstoles, no todos están llamados a ser profetas, no todos son maestros, no todos hacen milagros, no todos sanan, ni hablan en lengua, ni interpretan. Pero hay un orden. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y un cuerpo sin orden es un desastre. Entonces, yo entendiendo esto, puedo entonces funcionar de la manera correcta. Hay importancia en que yo reconozca y que yo entienda mi papel. Tengo que comprender mi papel y mi función dentro de la comunidad de creyentes. La Biblia me enseña que yo estoy en la iglesia para mostrar acciones, porque la fe sin obra, ¿cómo es? Muerta. Y hay mucha gente en la iglesia con fe muerta. ¿Por qué? Porque no ha entendido, no han comprendido su papel y su función. Entonces, esta comprensión me hace a mí desarrollar una actitud de humildad y de dependencia a Dios. Reconozco que no soy autosuficiente y que no puedo alcanzar mi vida espiritual si no estoy funcionando como cuerpo de Cristo. Esto me va a ayudar a crecer y a madurar en la fe. Y miren esto que estoy presentando aquí, este pequeño esquema que quise traer. Dice que todos tenemos derecho a pedirle a Dios que nos conceda mejores dones, porque lo dice Pablo, que oremos por mejores dones, pero con una actitud de sumisión a la voluntad de Dios, porque mucha gente quiere los mejores dones para ellos brillar. Y esta semana yo encontraba una imagen que decía, todos podemos brillar. Ahí había una estrella, un sol, un bombillo. Todos iluminan, todos brillan, pero no todos son lo mismo. Entonces, yo puedo pedirle a Dios que me dé sus dones para yo ser, ¿verdad? Los mejores dones para el cuerpo, pero la actitud debe de ser de sumisión y la voluntad de Dios. Yo aceptar la voluntad de Dios, porque hay gente en la iglesia pidiendo los mejores dones para ellos. Y yo tengo que tener en cuenta que si yo soy indiferente al don que me conceden, escuchen, si yo soy indiferente, si yo lo menosprecio, esa capacidad espiritual que se me dio, se me va a quitar. Porque yo la desprecié. Yo la desprecié. Amén. Entonces, cada creyente tiene una administración del Espíritu para edificar el cuerpo. Repito, cada creyente tiene una administración del Espíritu para edificar el cuerpo. Si yo la desprecio, ¿qué va a pasar? Ah, tú no la quieres, la va a dar otro.
Entonces, Primera de Corintios 12:7 dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para provecho, pero también para capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, un proceso. Yo primero tengo que recibir, ¿verdad?, la manifestación del Espíritu. Entonces, después yo tengo que madurar como siendo eso que Dios me llamó a hacer. Y por último, entonces, voy a desarrollar la paternidad de Dios, voy a ser hijo de Dios cuando comience a dar frutos, digno de la vocación con la que fui llamado. Entonces, recibo la manifestación del Espíritu. Soy ese don, ¿verdad? Y luego doy ese don. Muy importante esto. Y cerrando lo que hemos hablado. Jesús nos ha comisionado como miembro de su iglesia a ser discípulos, a capacitarlo, todo. Sabemos Mateo 28 del 18 al 20. La iglesia va a crecer en cantidad y en calidad cuando cada miembro trabaje como debería. Porque a veces no, en este tiempo, solamente el 20% de la iglesia está siendo cuerpo de Cristo. Y el 80% está haciendo isla en la iglesia. Rechaza su capacidad, rechaza su manifestación espiritual y no quiere funcionar. Tenemos mucha gente incapacitados en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Ustedes ven que ahora se le está dando inclusión a las personas incapacitadas. En el reino de Dios, Dios no quiere incapacitados. Dios no quiere incapacitados. ¿Por qué? Porque cuando Él me llama y me da una manifestación espiritual, llámese un don, Él quiere que yo sea su cuerpo. Y la iglesia y todos los miembros que conforman el cuerpo de Cristo, vamos a entender si hacemos el plan de Dios. Acuérdense, tengo que entender su voluntad. Puedo pedir los dones mejores, pero si Dios lo que quiere es que yo sea el dedo gordo del pie, yo tengo que ser el dedo gordo del pie. Porque Dios me va a preguntar, y yo no, yo no quiero escuchar. ¿Qué tú hiciste con los dones que yo te di? ¿Qué tú hiciste con los talentos que yo te di? Yo no quiero escuchar ese ay. Entonces, yo tengo que tener una actitud. Y esto, tu actitud hacia tu congregación reflejará tu actitud hacia Cristo. Si tú no quieres ser parte del cuerpo de Cristo, entonces tú no quieres tener a Cristo como cabeza. Porque dice que Él es la cabeza. Y si Él me puso en este cuerpo, si Él me puso en esta congregación, es porque yo soy necesario en esta congregación. Es porque yo funciono en esta congregación. Hay gente buscando funcionar en otra conversación, en otras iglesias, en otras congregaciones donde ellos sobran porque ya hay alguien haciendo su función. Entonces, Dios no tiene preferidos. Muchos están buscando funcionar donde ya ellos no funcionan. Dios me puso a funcionar donde estoy. Por eso es que voy a dar fruto en el lugar donde Dios me plante. Aunque sea incómodo, aunque no me guste, ahí voy a dar fruto. Entonces, para yo ser discípulo, tengo que obedecer su voluntad.
Y para yo ser parte del cuerpo, tengo primero que aceptar la cabeza que es Cristo. Cuésteme lo que me cueste, si yo soy cuerpo de Cristo, yo tengo que entender eso. Entonces, vamos a aplicarnos lo que hemos aprendido hoy. Vamos a entender esto. Yo soy cuerpo de Cristo porque Dios tiene un plan conmigo. Y me introduce al cuerpo de Cristo para yo funcionar. Vamos a ver, como decía, vamos a hacer esa listica de esas cosas que yo tengo que limar, que el Espíritu tiene que limar en mí para yo encajar en el cuerpo. Porque a veces yo estoy viendo que el otro no encaja y yo, por eso Jesús le decía, mírate la amiga tuya, porque a veces yo quiero que el otro encaje en mis planes y Dios dice, no son tus planes, no es tu ministerio, es mi iglesia, es mi cuerpo, es mi voluntad. Y ahí es donde va a florecer la unidad y la armonía en el cuerpo. Entonces, ¿qué vamos a aplicarnos? Vamos a hacer esa lista de cosas que todavía yo reconozco que hay que limar para yo poder ser cuerpo. Yo le dije que hoy vamos a ver el cuerpo de Cristo de manera diferente. Tal vez usted creía que yo le iba a hablar el cuerpo de Cristo así suavemente. No. ¿Por qué? Porque esto es necesario. Hoy las iglesias están llenas de incapacitados, de gente que se han cortado del cuerpo, de gente que no quiere ser parte del cuerpo de Cristo. Y la iglesia no puede avanzar si el cuerpo no está unido entre sí. Si yo no dejo que el Espíritu Santo me una a mi hermano, a mi hermano. Si yo no dejo, si yo no abro el entendimiento de entender y decirle al otro, Señor, como me está costando mi relación con mi hermana, por favor, muéstrame tu plan con ella para yo entender qué es lo que tú estás haciendo en este cuerpo. Porque a veces queremos que el cuerpo sean todos como yo quiero y no es así. Entonces, para aplicación, vamos a hacer el listado de esas partes que el Espíritu Santo tiene que limar para yo tener relaciones de calidad. Para que el cuerpo, su iglesia, pueda funcionar según el plan. Una iglesia indetenible, una iglesia efectiva, una iglesia a la del cual el enemigo le tenga miedo. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Tenemos la hermana Mili por acá que está preguntando cómo sabe uno cuál parte del cuerpo es. Los dones. Los dones es lo que me dice qué parte del cuerpo soy. Por ejemplo, los que son apóstoles son pies. Los que hacen ayuda, los que sanan, los que esas personas son manos. Los que administran son manos. Recuérdense que trabajamos el año pasado. ¿Cuál era su don? Busque esa listica y usted va a entender que usted es. Entendiendo que la cabeza es Cristo, ¿verdad? Y los pastores que son parte de la cabeza, ¿verdad? Entonces, yo puedo ser mano, puedo ser pies. Los maestros en la iglesia son el torso del cuerpo. Y esa parte le voy a armar el muñeco para que usted vea con los dones qué parte del cuerpo usted es y lo vamos a compartir, Mili, esa parte, para que usted sepa, usted se ubique en el cuerpo de qué parte usted es. Yo creo que tengo, déjenme buscarlo porque creo que lo descargué. Déjenme ver.
Creo que lo descargué por aquí. Disculpen. Tenía la imagen. Déjenme buscarlo. Tengo otra pregunta, ¿verdad? Ahí, en lo que busco la imagen, dice. Sí, pastora, por aquí está, pues ahí está preguntando, para hacer del cuerpo de Cristo funcionales y dar fruto, es tener un ministerio funcionando dentro de la iglesia y trabajar en un cargo en la congregación. Déjenme decirle que los ministerios no funcionan si no es en la iglesia. Los ministerios no son de la persona, los ministerios son de la iglesia. Entonces, eh, muchas veces reconocemos solamente los ministerios grandes de la iglesia. Pero, por ejemplo, el ministerio del servicio, hay muchas áreas en la iglesia donde yo puedo servir. Y ese ministerio del servicio, de ser un servidor en la iglesia, mucha gente lo desprecia, pero es un ministerio poderoso. Entonces, esa persona es parte del cuerpo. Y ese ministerio, los que son parte del servicio, son esa parte que sirven con el corazón en la iglesia. Porque para usted servir, usted tiene que tener un corazón, ¿verdad? Nuevo para usted servir. Un corazón regenerado, porque ahí se necesita mucho amor. Yo tengo una anécdota, yo tengo una persona, nosotros tenemos una persona en la iglesia que ella le encanta servir, pero entonces cuando ella está sirviendo, ella le habla mal a las personas. Imagínese usted. Y yo le digo a ella, hermana, recuérdese, su corazón es necesario para el servicio. Y que se me olvide, que estos muchachos no son fáciles. Entonces, ahí que tiene que entrar el Espíritu Santo a limar el corazón. Porque se También es, necesita un corazón. Amén. qué lindo, no, pero este es un manjar en el día de hoy, está muy bueno esto, pastora. También alguien está preguntando acerca de los adoradores, ¿qué parte del cuerpo son los adoradores? Aquí yo voy a hacer como un paréntesis, porque hay un detalle. Adoradores somos todos. El cuerpo, cuando yo trabajo, cuando yo funciono, yo estoy adorando a Dios. El ministerio de arte o alabanza, que es el que prepara las canciones, ¿verdad? Este ministerio es en el cuerpo de Cristo el ministerio de la lengua, porque va a ministrar al Señor. Tanto los oradores, los que predican, los que son parte de la lengua. Los adoradores, están muy interesados con los adoradores, pero todo lo que hacemos, hermanos, es adoración para el Señor. Todo lo que yo hago es adoración para el Señor. Sigue haciendo su preguntita, no se quede callado. Si no la puede escribir, puede tomar un segundo y decirla. Yo estoy buscando la imagen del cuerpo, que la tenía aquí. Qué bonito. ¿Alguna otra pregunta? Amén. Creo que la pastora ha ido respondiendo. Ujú. Qué bueno, estos tipos de temas hacen mucha falta. Verdaderamente que sí, a veces nos gusta, pues, ¿verdad? Las emociones y la bulla, pero esta palabra va penetrando así tan suavecito, pero está dando donde es, al blanco, es clara, cristalina. Es una bendición en el día de hoy, pues, escucharte y estar aprendiendo así. Lo que Amén. es verdaderamente Amén. el cuerpo de Cristo. Eso es el cuerpo de Cristo. ¿Lo pueden ver aquí? Amén. Sí. Miren, eh, a- esto es una ilustración muy acertada. Nosotros la tenemos, pero no me quiere abrir el archivo. Esta es una parecida. Fíjense que los maridos y los esposos en la iglesia son el pecho del cuerpo.
porque las familias hacen que la iglesia, ¿verdad? Ayudan a respirar la iglesia. Miren aquí. Me dicen si lo pueden ver. La letra está un poquito pequeña. A ver si puedo abrirlo más. Ahí creo que sí que se ve. ¿Lo pueden ver ahí mejor? Díganme que sí. Entonces, ahí habla de hombres y mujeres fieles y los ancianos que se dían los brazos, las manos. Y ahí, fíjense que ahí este cuerpo está dividido por edad, por la etapa del ser humano. Pero así lo tenemos también con los diferentes ministerios. Yo le prometo mandárselo, el cuerpo con los ministerios, formando el cuerpo de Cristo con los ministerios, que es la parte que hablamos hoy. Pero fíjense aquí cómo está aquí con la etapa del ser humano, cuando se casa, los niños, los padres, los empleados, los maestros, los viejitos, los jóvenes. Miren aquí. Ahí dejo de compartir. Pero eso es un gráfico para que ustedes entiendan más o menos, mediante a su llamado, cómo puede ser. ¿Tenemos otra pregunta? Gracias, Kaylin. Dice, ok. Kelly la puso ahí en el chat por si alguien quiere descargarlo. Yo le prometo mandarle el que tenemos con los dones para que usted entienda qué parte del cuerpo usted es. Y si usted no estaba funcionando por su manifestación espiritual, su capacidad espiritual, de hoy en adelante, mire que estamos iniciando un año. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a nosotros este año. Esta tiene que ser una meta. Nosotros salir de aquí pidiéndole al Señor esto. Señor, hazme funcionar en mi capacidad, en esa manifestación espiritual que tú me has dado, que no se la diste a nadie, que me la diste a mí y de la cual yo te tengo que dar cuentas. ¿Algún comentario, algún aporte? No, no hay más. Pues creo que se entendió todo, pastora. Queríamos comenzar así porque le debíamos esta clase. Después de los dones, le debíamos esta clase. Tenemos varios objetivos este año y es que las personas que quieran ser formados en su manifestación espiritual, en su don, vamos a abrir un curso especial para aquellos que quieran ser formados en su manifestación espiritual. Si usted es llamado para ser evangelista, usted va a ser formado como evangelista. Si usted es llamado para ser profeta, vamos a abrir esta clase especial. Y esta clase de hoy abre el ámbito para otras clases que usted va a recibir. No se pierda esta serie poderosa del cuerpo de Cristo, porque de verdad el contenido está muy bueno y vamos a ser edificados tal como lo fuimos hoy. Por favor, deme su feedback. A mí me encanta mucho que me digan qué le pareció la clase, qué usted se lleva de la clase de hoy. A mí me encanta, soy maestra. Usted sabe, yo tengo que evaluar si se entendió todo o no se entendió nada. Si fui muy rápido, también me lo puede sugerir para la próxima. Ahora no sé por qué estamos tan tímidos, ¿verdad? Estamos tan Y shy, verdaderamente que ha sido muy bueno. Y según ibas hablando, pues yo me voy, yo no sé ustedes que están ahí, pero yo me estaba examinando yo con cada una de